Licenciada, buenas noches. Perdone, tiene apagado su micrófono. Gracias, Sonia. Les decía que si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelvo en este momento. Y si no, quisiera decirles que para los que tienen examen extemporáneo, el examen extemporáneo va a ser el día martes a las 4 de la tarde. Quisiera pedirles que nos busquen en la coordinación para saber qué clases, en dónde va a ser el examen, porque todavía no me han asignado aula y no sé dónde sería. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a tratar de ver si se mira la exposición. Vamos a ver. Creo que... Vamos a ver aquí. Vamos a ver. No, tenemos problemas porque aquí no la tengo, pero no puedo correr. ¿Qué manda? ¿Quién me habla por ahí? No, que sí se miraba. La miraban, pero mi problema es que no la puedo correr, fíjense. ¿La miran ahí? Sí, ahí está. Sí se ve. Sí, pero no la puedo correr. Ese es el... Vamos a ver ahorita. Espérenme, vamos a ver. Espérenme, vamos a ver aquí. A ver. No, vamos a... Sí, el problema es ese. Sí, el problema es que ustedes sí la miran, pero yo no la puedo correr. Sí, Andrea, ¿qué manda? Licenciada, buenas noches. No sé si me la podría resolver. No le escucho, perdón. Fíjese que tenía una duda leyendo la ley del IVA, pero no sé si usted me podría resolver la duda. Sí, a ver, ¿cuál será? Fíjese que estaba hablando que la ley tiene extinta de impuesto de IVA las aportaciones de bienes inmuebles. Discúlpeme, pero no logro escucharla, como que hace un vacío el micrófono, no sé qué tiene, pero yo no logro entenderle. ¿Ahí me escucha? Ahí le escucho perfectamente bien, sí. Ok. Fíjese que estaba leyendo la ley del IVA y me percataba que extingue del impuesto las aportaciones de bienes inmuebles. ¿Qué número de artículo es? No tengo ahorita la mano. Es que acabo de salir de mi trabajo. Pero ahorita déjeme ver si lo apunto por acá. El artículo 7 de la ley del IVA. En la literal C, perdón, no, la literal D, aportaciones de bienes de inmuebles a sociedades. Sí, dice, en primer lugar, el artículo habla de exenciones generales y dice, están exentos del impuesto establecido en la ley, y de ahí me dice el número 7, los intereses que devenguen los títulos de... usted me está hablando del 6, ¿o cuál será? Porque no, ninguna de las dos es la que usted me dice. ¿Sobre qué concretamente está hablando? Porque la 1, la 2, ¿la cual me dice? El artículo 7. Sí, estoy claro, inciso. En la 3, en la transferencia de dominio. Dice la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos siguientes: cuando hay fusión de sociedad, cuando hay herencia, legado, donación, cuando hay aportación de bienes muebles a sociedades y la aportación de inmuebles a sociedades.
no estará exenta la aportación de inmuebles a sociedades cuando el inmueble a aportar sea todo o parte de un inmueble previamente aportado a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario. No sé exactamente qué duda tiene. En ese tengo duda. Yo comprendo que aquí en este artículo establece de que ese impuesto al momento, esa aportación, no hay que generar el impuesto del IVA como lo es en una compraventa. No, aquí no habla ni de segunda compraventa, ni habla de nada. Aquí lo que está hablando es, el artículo dice, ventas y servicios exentos del impuesto. De las exenciones generales están exentos del impuesto establecido en la ley. Luego dice, ¿qué está exento? Entre otras muchas cosas está el inciso tercero, que dice, la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles en los casos siguientes. Cuando hay una fusión de sociedades, cuando hay herencias, legados y donaciones por causa de muerte, cuando hay aportación de bienes muebles a sociedades, cuando hay aportación de inmuebles a sociedades, y nos da una explicación. No estará exenta la aportación de inmuebles a sociedades cuando el inmueble a aportar sea todo o en parte de un inmueble previamente aportado a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario. Para gozar de esta exención, el aportante declarará bajo juramento en la escritura pública en la cual conste el aporte del bien o en acta notarial que el inmueble a aportar cumple con las condiciones establecidas en este artículo para gozar de la exención. Ahí no habla de ninguna primera ni nada, sino habla en qué casos la transferencia de dominio de bienes muebles o inmuebles no causa impuesto. Ok, pero mi duda es más, esto habla de bienes inmuebles. ¿Qué pasa cuando en lugar de aportar el bien inmueble aporta un derecho posesorio? Pero es que esto está exento porque el derecho de posesión sigue siendo inmueble. ¿Sobre qué va a tener usted la posesión? Y la ley habla de la transferencia de bienes muebles o inmuebles. Quiere decir, la transferencia de un vehículo, la transferencia de un inmueble. Ok. O sea, los derechos posesorios, ¿sobre qué? Derechos sobre un bien inmueble. Vaya. O sea, esos derechos posesorios usted sabe que los tiene que inscribir. Tiene que ser objeto de una titulación supletoria. Pero la ley es clarísima. Ok. Ya me resolvió. Gracias, licenciada. Muy amable. Una pena. ¿Alguna duda, alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces solamente les estaba explicando que los que tienen examen extemporáneo, el examen extemporáneo va a ser el martes a las 4 de la tarde y les rogaría, por favor, nos busquen en la coordinación de la facultad para saber exactamente dónde va a ser. Vamos a volver a probar aquí a ver si logramos volver a... Vamos a ver... Si algo tiene porque no lo puedo correr. O sea, ustedes lo miran, pero yo no lo puedo correr. Vamos a ver. Dejar de notar, borrar, goma, color, nota, opción en línea. No. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. No, algo tiene porque no nos permite, solo espérenme, quiero ver si está aquí. No. Entonces nos vamos a ir a la exposición no la van a ver ustedes, pero yo voy a ir despacio porque esto tiene algún problema. Bueno, si ustedes se recuerdan, en la última clase hablamos de los aspectos de la relación jurídica tributaria. Hablamos de aspecto material, de aspecto personal, y ahí hicimos la observación que si falta uno, no se configura la obligación tributaria. Y hablemos también del aspecto temporal y del aspecto espacial. Es importante que nosotros tengamos claro en qué consiste el hecho generador o el hecho imponible. Y para esto hay un ejemplo que está citado por uno de los autores que nosotros venimos estudiando.
¿qué es lo que dice este ejemplo? Dice que el hecho generador, siendo una hipótesis legal condicionante, describe hechos o situaciones ajenas a toda actividad del gasto estatal. Ellos lo llaman, a esta descripción lo llaman impuesto. Dice, o incluir una vinculación entre el destinatario del tributo y una actividad administrativa, tasa o incluir un beneficio derivado de una actividad o gasto del Estado que es una contribución especial. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos de hecho generador o de hecho imponible, hemos dicho varias veces que esto debe de estar contenido en una norma jurídica. Y ustedes saben que las leyes tributarias son las que tienen las normas jurídicas. Esto es la base del principio de legalidad que rige a los tributos. El hecho generador, si nosotros lo queremos conceptualizar, ¿qué es el hecho generador? Es un presupuesto sustancial determinado. ¿Determinado por quién? Por el legislador, para dar nacimiento a una obligación impositiva. El hecho imponible, el hecho generador, siempre es un hecho jurídico, aunque en un principio sea un hecho económico, al cual el derecho le da trascendencia jurídica. Luego tenemos la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Porque hemos hablado varias veces de obligación tributaria y yo sé que ustedes se hacen esa pregunta. ¿Qué es la obligación tributaria? ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación ha sido definida por muchos autores como el vínculo jurídico de orden personal en virtud del cual el Estado, que saben ustedes que es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria, que excepcionalmente, dicen los autores, es en especie, pero nosotros sabemos perfectamente bien que en Guatemala la prestación, el cumplimiento de la prestación solamente puede ser pecuniario. Y cuando estamos hablando de pecuniario, estamos hablando en dinero. Es la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo y cuyo pago extingue dicha obligación. Vamos a ver ahora cuál es el objeto de la obligación tributaria. Y ustedes saben que toda ley tributaria contiene en sus primeros artículos cuál es el objeto, o sea, qué es lo que grava. El objeto es el cumplimiento de la prestación pecuniaria, de esa prestación que es exigible coactivamente. Miremos, por ejemplo, en la ley del IVA. Si nosotros miramos nuestro artículo primero, yo quisiera que todos estuvieran con la ley del IVA en el artículo primero. ¿Qué dice? Dice de la materia del impuesto. No lo llama objeto, lo llama de la materia del impuesto, pero dice, se establece un impuesto al valor agregado sobre actos y contratos gravados por las normas de la presente ley, cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección de Rentas Internas. ¿Por qué estas rentas internas? Porque esta ley salió antes que estuviera la Superintendencia de Administración Tributaria, pero hay un artículo por ahí donde dice que cuando se lee Dirección General de Rentas Internas, lo que debe de entenderse es
Superintendencia de Administración Tributaria. Denme un minutito, voy a cargar la computadora, por favor. Bueno, entonces, como les digo, en todas las leyes está la materia del impuesto, el objeto. Les pido por favor que lean el artículo 1 de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones y el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. Un acto o un hecho que al ser realizado hace coincidir al contribuyente en la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito tributario. Y esa coincidencia entre el acto o el hecho que realiza el contribuyente y lo contenido en la ley es precisamente lo que significa el hecho generador. La fuente del tributo. ¿En dónde está la fuente del tributo? La fuente del tributo radica en la ley. Es la actividad económica gravada por el legislador. Por el legislador. Es el momento en que nace la obligación tributaria. Se causa, nace o genera en el momento en que se realizan actos materiales, jurídicos o ambos, que hacen concreta la situación abstracta prevista por la ley. ¿Qué dice Catalina García Vizcaíno? Catalina García Vizcaíno dice en su libro Derecho Tributario, parte general, que el objeto de la obligación tributaria es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, es decir, el tributo a pagar. Ese es el objeto de la obligación tributaria. El obtener del contribuyente el pago del impuesto. Hay dos figuras que es importante que las tomamos en cuenta, que son las exenciones y los beneficios tributarios. Y si nosotros miramos la ley del IVA y concretamente este artículo 7, que era el que la compañera no entendía. En ese artículo 7, si nosotros miramos, dice ventas y servicios exentos del impuesto. De las exenciones generales están exentos del impuesto y hay un montón de figuras que se llegan hasta la 15. O sea, son 15 incisos de excepciones que están generales, que están contenidos en la ley, pero también hay exenciones específicas y esas están contenidas en el artículo 8. Entonces, esas exenciones y otra figura que se llama beneficios tributarios, la pregunta es, ¿qué son? Eso es lo que nos preguntamos, ¿qué son? Son circunstancias que pueden ser objetivas o subjetivas, que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. De suerte que aunque se haya configurado, el hecho imponible, no nace la obligación tributaria. Y si nace con un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades de pago. Es decir, si se configura la realidad fáctica,
los elementos tipificados del hecho imponible por razones de economía, política, social y financiera, ya no surten sus efectos. Eso exime del pago del impuesto. Eso quiere decir que las exenciones operan como una hipótesis neutralizante, configuración del hecho imponible, de modo que no nazca la obligación tributaria. Expresamente lo que hacen las exoneraciones y los beneficios es eximir del pago del impuesto. Y estas exenciones operan como una hipótesis neutralizante, una configuración del hecho imponible, porque no nace la obligación tributaria. Hay un autor que esto lo ejemplifica con una tijera, y él dice que la exención es la tijera que corta todos los hilos, operando como una hipótesis neutralizante total. Y él dice que las exenciones se pueden clasificar de dos maneras. Una de manera objetiva, y es por razón del objeto. Y otra subjetiva, por razón del sujeto. Pero también hay exenciones transitorias. Hay otra clasificación que dice que las exenciones pueden ser transitorias o permanentes. Transitorias van a ser durante cierto tiempo, pero permanentes va a ser mientras se halle en vigor el tributo. Lógicamente, si después es derogada la ley, pues ahí con una nueva ley puede ser que esté incluida o puede ser que no. Ahora, los beneficios tributarios, y él hace otra comparación con la tijera. Si se recuerdan, cuando hablamos de la exención, dijimos, la tijera corta todos los hilos, operando como una hipótesis neutralizante total, mientras que los beneficios tributarios son cortados algunos de los hilos, no todos, algunos de los hilos, de modo que la hipótesis neutralizante es parcial, con la consecuencia de que la obligación tributaria nace, pero con un importe menor, o muchas veces con un plazo mayor para su pago. Hay otros autores que han dado otras definiciones de exenciones, y uno de ellos dice que la exención es la situación en que una persona u organización con fines de lucro no soporta la carga impositiva sobre una operación o actividad en particular. También consideran que la exención es una dispensa. Esa dispensa puede ser total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación se cumplirá únicamente en proporción a la parte que no goza de exención. Le pediría a alguien ahí que me ayude leyendo el artículo 62 del Código Tributario, si son tan amables. 62 del Código Tributario. A ver quién me ayuda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Capítulo 6, exenciones. Artículo 62. A ver.
Exención. Exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. Ahí precisamente está esa definición. Entonces, háganme favor, pongan por ahí, es importante que tengan claro el artículo 62 del Código Tributario. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de otra figura que yo estoy clarísima que la han escuchado, y es exoneración. Siempre se dice, van a exonerar impuestos. No, los impuestos no los pueden exonerar. Lo que se va a exonerar es la multa, el recargo o cargo o interés, como lo denominan algunos. Y para eso nosotros vamos a tomar en cuenta la definición que nos da el profesor Raúl Chicas Hernández, que fue un profesor de la facultad, magistrado de las salas contenciosas. Él decía que la exoneración era una figura jurídica tributaria, en virtud de la cual el Poder Ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo del pago de multa, cargo o recargo causados por el incumplimiento de la obligación tributaria. Ya ustedes están oyendo que dice Poder Ejecutivo. ¿Quién es en Guatemala el Poder Ejecutivo? ¿Quién es? Presidente. El presidente de la República, exactamente. Entonces, el que puede exonerar las multas, los cargos, los recargos y los intereses es el presidente de la República. Y al inicio de este periodo, yo me recuerdo que salió una publicación de la Secretaría de la Presidencia donde decía que el presidente no iba a exonerar multas, cargos o recargos. Es que la ley lo autoriza. Que no lo quiera hacer, ok, como es discrecional, no lo va a autorizar. Pero es una figura que está contenida en la Constitución. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pueden exonerarse las multas, los cargos, los recargos y los intereses, pero no el impuesto. ¿Y por qué no puede exonerarse el impuesto? Porque el impuesto está contenido en una ley y el presidente no es superior a la ley. Entonces, vuelvo a repetir, la exoneración es una figura jurídica tributaria en virtud de la cual el Poder Ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo del pago de la multa, cargo o recargo causados por el incumplimiento de la obligación tributaria. Con el fin de que cumpla con el pago del tributo principal y se inicie una nueva obligación tributaria. Es importante saber que los beneficios tributarios de orden fiscal están contenidos en nuestra legislación. Y es en virtud de las cuales los contribuyentes son los que aplican esta figura. Y les doy el ejemplo. Cuando aquí se creó una ley de la maquila, y la ley de la maquila tenía beneficios tributarios, y era que las personas que se dedicaran a tener maquilas no iban a pagar ni IVA ni impuestos sobre la renta. Les quitaron ese beneficio tributario y ¿qué pasó? Se fueron a Nicaragua. Ya no hay aquí maquilas. Ustedes se recuerdan que antes uno podía ir donde los chinos y donde los chinos había ropa que tenían defectos que le estaban fabricando a grandes empresas, pero les quitaron los beneficios y ya se fueron del país. Miren, leamos el artículo 153 de la Constitución. Por favor, todos con el artículo 183 de la Constitución. A ver qué dice.
El artículo 183 de la Constitución dice, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República y nos vamos a la R. La R de rapidito. Exonerar multas y recargos a los contribuyentes que hubieren incumplido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones de orden administrativo. O sea, la Constitución le está diciendo que es el presidente. No lo quiere hacer, perfecto. Ahora léanme el artículo 97 del Código Tributario. ¿Quién me ayuda? Artículo 97 del Código Tributario. ¿Quién me ayuda? Licenciada, ya he leído. A ver, gracias. Solo lo terminé de localizar. 97, sí. Sección octava, exoneraciones. Artículo 97, exoneración de multas, recargos e intereses. La exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la Administración Tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Vale. Entonces, des en cuenta. ¿Se pueden exonerar los impuestos? De lo que hemos leído, no. Solamente son las multas, los intereses y los recargos. Y usted acaba de leer que los recargos son los intereses. Entonces, esto es una función del presidente de la República. Como les digo, publicó que no lo iba a hacer, muy bien, pero la Constitución lo autoriza a él. Ahora vamos a comenzar a ver el punto de la forma de extinguir la obligación tributaria. ¿Cómo termino yo como contribuyente con esta obligación tributaria? Son varias las formas de extinguir. Entre estas varias formas tenemos el pago, la confusión, la compensación, la condonación y la prescripción. El pago. El pago es la forma por excelencia como se extingue la obligación tributaria. Es la forma ideal. Es la que desea la superintendencia y la que desean las municipalidades y desean todos los sujetos activos. ¿Por qué? Porque consiste en la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. El pago se define de muchísimas maneras. Por ejemplo, para Sergio de la Garza, el pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria, que satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. Eso es lo que dice Giuliani Fonrush. Giuliani Fonrush nos da una definición más amplia. Él dice que el pago constituye un acto o un negocio jurídico desprovisto de carácter contractual. No necesitamos nosotros de tener un contrato para pagarle un impuesto al Estado. Y él dice que en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente en la ley y no de acuerdo a voluntades. Si yo no es que quiera pagar impuesto, es que tengo que cumplir con la obligación contenida en la ley. Por ejemplo, en el mes de enero la SAT se echa un avisito subliminal y me dice que hasta el 31 de julio tengo para pagar el impuesto de circulación de vehículos. Ahora fue al último día del mes de septiembre, pero esto fue excepcional, porque siempre es el último día del mes de julio. Y tiene una razón lógica y así está calculado, porque en el mes de julio nosotros tenemos nuestro bono 14 y muchas veces del bono 14 es donde nosotros pagamos nuestro impuesto de circulación de vehículos. Por eso decía la SAT, no, aunque trasladen el pago, nosotros nos vamos a quedar con el mismo pago porque toda la gente lo está haciendo de su bono 14. Pero con ese avisito subliminal,
Yo sé que tengo que cumplir con mis obligaciones. No las cumplo, pues me agarro, pues, porque voy a tener problemas muy serios. ¿Qué es el pago? Es el cumplimiento del sujeto pasivo cuando satisface a favor del activo una prestación tributaria. Digámoslo al revés. Es el cumplimiento del contribuyente cuando le paga al Estado o a la municipalidad una prestación pecuniaria. Por eso les digo que esta es la manera ideal. Esto es como quiere el Estado que lo paguen los impuestos, sin problemas. Otros le dan otra definición y dice, es cumplir por parte del contribuyente la obligación que le impone el Estado. Nuestra ley tributaria tiene 3 formas de pago. Pago por terceros, forma de pago bajo protesta y consignación y pago a cuenta. A ver, ¿quién me ayuda a leer el artículo 37, por favor, del Código Tributario? A ver, ¿quién me va a ayudar a leer el Código Tributario? Yo, licenciada. Gracias. Artículo 37. Pago por terceros. El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente el contribuyente o responsable. El tercero se subroga solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo podrán pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago por terceros se hará constar quién lo efectuó. Muy bien. Ahora, el 38. ¿Quién me ayuda a leer el 38? 38, el Código Tributario. ¿Quién me ayuda? Yo le ayudo, licenciada. Yo leo. Usted me lee el 39, que la compañía le lee el 38, usted me ayuda con el 39. Vamos con el 38. Artículo 38. Forma de pago bajo protesta y consignación. El pago debe efectuarse en el lugar, fecha, plazo y forma que la ley indique. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos. 1. Negativa a recibir el pago o subordinación de este al pago de otro tributo o sanción pecuniaria o al cumplimiento de una obligación accesoria o adicional no ordenado en una norma tributaria. 2. Subordinación del pago al cumplimiento de exigencia administrativa sin fundamento en una norma tributaria. Declarada improcedente la consignación en todo importe, se cobrará la deuda tributaria, los intereses y las sanciones que procedan. Cuando no haya determinación definitiva del monto del tributo o la liquidación no esté firme, se permitirá el pago previo bajo protesta con el fin de no incurrir en multa, intereses y recargos. Cuando se notifique la liquidación definitiva, se hará el cargo o abono que proceda. Bueno, a ver el 39, me va a ayudar el compañero. Artículo 39, pagos a cuenta. En los casos en que el periodo de imposición sea anual, para los efectos de la determinación y pago del impuesto, la ley específica podrá disponer que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. En este caso, el contribuyente, en vez de hacer la determinación y pago del impuesto sobre la base de un corte parcial de sus operaciones de ese periodo menor, podrá efectuar pagos anticipados a cuenta del tributo, tomando como referencia el impuesto pagado en el periodo menor del año impositivo que corresponda proyectada a un año. La determinación definitiva del tributo se efectuará al vencimiento del respectivo periodo anual de imposición en la fecha con los requisitos, base y forma de determinación que establezca la ley del impuesto de que se trate, efectuando los ajustes que correspondan por pagos de más o de menos en relación al tributo definitivamente establecido. Ahí está. Bueno, entonces se dan cuenta
que de acuerdo a nuestra ley, ¿cuál es nuestra ley? Concretamente el Código Tributario, hay varias formas de pago. ¿Cuáles son estas? Pago por tercero, pago por consignación y pagos a cuenta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas ni preguntas, nos quedamos aquí. Solamente les vuelvo a repetir, para los que tienen examen extemporáneo, que no son muchos, va a ser el día martes, por favor, a las 4 de la tarde en la coordinación. Ahí vamos a ver en qué clase podemos examinarnos, porque todavía no nos han dicho nada. Si ya no tienen nada más, que Dios los bendiga. Sí, Celeste. Gracias, Ligda. Buenas noches. Un ejemplo de las, perdón, empezó a llover fuerte acá, de las exoneraciones sería justamente cuando se suprimen las multas de impuestos de carro o algo así. Pero, ¿cuál sería un ejemplo de una exención? Las contenidas en la ley. Aquí ahorita, por ejemplo, si usted mira el código, la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 7 están las exenciones. Dice, de las ventas y servicios exentos del impuesto, de las exenciones generales, están exentos del impuesto establecido en la ley. Primero, las importaciones de bienes inmuebles efectuadas por cooperativas, federaciones, confederaciones de cooperativas, y ahí está. Luego dice, personas individuales y así, la transferencia de bienes, hay 15, las cuales están exoneradas. Por ejemplo, la compra y venta de medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural, inscrito como tal en el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de conformidad con el Código de Salud y su reglamento. También quedan exentas del impuesto a que se refiere esta ley la compra y venta de medicamentos antirretrovirales que adquieran personas que padezcan de la enfermedad VIH-Sida, cuyo tratamiento esté a cargo de entidades públicas y privadas autorizadas y registradas. Eso quiere decir que las exenciones tienen que estar contenidas en la ley, igual que los beneficios tributarios. Esta ley tiene en el 8 las exenciones específicas. Dice, no deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas, como tampoco en la prestación de servicios las siguientes: los centros educativos, públicos y privados, las universidades, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico, y son 6 incisos. Esas son las exenciones. O sea, las exenciones no nos las inventamos nosotros. Las exenciones deben de estar contenidas en la ley. Igualmente que los beneficios tributarios. Con eso no sé si logro explicarle, Celeste. Está clarísimo, Ligda. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que Dios los bendiga. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos el martes. Que estén bien. Cuidado con el agua. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Descanse.